la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy queremos pensar junto con nuestros invitados cómo llevar a cabo, cómo concretar uno de los objetivos de la escuela media, como es el de preparar para el mundo del trabajo. Nos preguntamos si será a través de las pasantías, a través de la educación financiera como propone el Ministerio de Educación de la ciudad, y en ese caso, cómo llevarlas a cabo, cómo implementar, con qué características, con qué contenidos y quiénes, por otra parte. Vamos a escuchar a la ministra Soledad Acuña y después vamos al encuentro de nuestros invitados. Nosotros hace 4 años anunciamos el comienzo de una nueva escuela secundaria, una escuela que venía a transformar las formas de enseñar. Ya Esteban Bullrich los años anteriores había cambiado los contenidos de lo que se enseñaba. Nos tocaba a nosotros entonces transformar la forma en que esos contenidos llegaban a los estudiantes. Y propusimos una escuela con aprendizaje basado en proyectos, evaluando competencias, con trayectorias personalizadas, con tecnología dentro de las aulas. Y dijimos que ese ciclo se cerraba cuando los chicos en el último año pudiesen hacer prácticas educativas en el mundo de la producción y del trabajo. Es para todos los chicos y chicas de quinto año, de escuelas públicas y privadas. Son 120 horas que son proyectos educativos, pero en ámbitos productivos. Forma parte de distintas cajas curriculares, distintos horarios de distintas materias, de la materia de proyectos, de los espacios de definición institucional. 120 horas que en lugar de ir a la escuela van a seguir aprendiendo, pero en lugares de producción. Y hay 30 horas más, que suman un total de 150, que son para un curso introductorio de educación financiera, para que aprendan ahorro, inversión, emprendedurismo, cómo buscar trabajo, habilidades blandas, todo lo que es criptomonedas, toda la realidad que se van a encontrar cuando empiecen a elegir y decidir, y luego las 120 horas en distintos espacios productivos. Van con proyectos educativos, no van a reemplazar a un trabajador, no van a hacer tareas habituales de otras personas del lugar, sino que van con un proyecto con objetivos de aprendizaje específico. Por eso también la complejidad de conseguir los espacios, porque no es que van a un lugar y reemplazan a un trabajador. Claro. La empresa, la organización tiene que armar junto con la escuela el proyecto educativo. Y eso va a ser evaluado. Claro, le quiero mostrar lo siguiente. Este es un tuit de Ofelia Fernández, a ver si lo podemos leer aquí en conjunto. Ella se opone, obviamente. Dice, prácticas educativas o más bien trabajo gratis de menores de edad en las empresas de mis amigos. O sea, de sus amigos, o del amigo de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Será? Bueno, dale. Sí. Perdón, ¿sigue esto? Ahí está. Empieza la parte más absurda de la reforma educativa, que en 2017 rechazamos centros de estudiantes, docentes, familias y rectores. ¿Qué contestamos? Sí. A ver, primero que no es trabajo, son proyectos educativos. Bueno, le doy la bienvenida entonces a nuestros invitados, Maru Bieli, Gabriel Brenner, Laura Pittman. Gracias por estar aquí. 2 aclaraciones antes de empezar. En primer lugar, nosotros invitamos a Soledad Acuña o cualquier otra persona del Ministerio de la Ciudad que quisiera venir a través de prensa, a través de Patricio Navarro, pero no nos han respondido. Y la otra aclaración que quiero hacer es que este tema es interesante para todos los docentes, no solo para aquellos que trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, ¿cómo recibiste, Laura, esta iniciativa que entre gallos y medianoche conocimos a través de la ministra Soledad Acuña? Bueno, en principio con preocupación, porque cuando uno piensa en un tipo de enseñanza relacionada con lo práctico, en cualquier trayecto formativo, es bastante más común en la educación superior, pero la escuela media tiene tradición. Sobre todo las técnicas, ¿no? Mucho las técnicas, claro. De todas maneras, uno tendría que hacer la salvedad de que actividades de tipo práctico también hay de muy diverso tipo. Cuando los chicos y las chicas van al laboratorio a aprender ciencias naturales, también están realizando actividades de tipo práctico. Pero en principio puede haber dos tipos de práctica. Una que tiene que ver con la práctica en un trayecto de formación, ¿sí? Esa práctica, por supuesto, implica salir del ámbito de aprendizaje, no es remunerada,
se suele conocer como práctica profesionalizante o preprofesional, y es muy cuidada desde el punto de vista curricular. Quiere decir que esa práctica está en relación con una materia que se cursa, un conjunto de materias que se cursan, a veces de todo un trayecto, de toda una parte del plan de estudios, sea de secundaria o de superior. Es decir, está anclada, está vinculada con contenido conceptual que hace que yo comprenda lo que estoy haciendo, tenga claro el objetivo. Exactamente, claro. Exactamente. Y pueda poner en interacción la parte técnica del trabajo, que voy a hacer, con lo que yo estoy aprendiendo en mi formación secundaria o superior. Otra es la pasantía. La pasantía implica que un estudiante va a trabajar a un lugar, a hacer un trabajo. Eso está protegido por la ley de pasantía educativa. Claro. Es un trabajo remunerado y supervisado, tanto en la empresa o el organismo al que va, como en la escuela o la universidad o el instituto. Bueno, esto está en el medio. Sí, claro. Ahora, ¿cómo recibiste vos, Gabriel, que enseguida tuviste una respuesta, escribiste algo sobre este tema y además tenés experiencia de gestión? Comparto y parto a través de lo que dice Laura. Yo creo que es una muy buena estrategia escolar, hacer prácticas fuera de la escuela, ya sea en un entorno vinculado al mundo del trabajo, pero también a muchos otros ámbitos. Por supuesto, claro. Me parece que la escuela tiene que ir de alguna manera, haciendo cada vez más porosas sus fronteras con el afuera. Justamente me parece que eso es interesante. El problema es cómo está planteado aquí en estas expresiones que nos compartiste. Me parece que tiene más que ver con un enlatado que se quiere de alguna manera insertar en la escuela, y el problema no es para mí la precarización laboral, no porque este gobierno de la ciudad no precarice laboralmente, creo que en ese sentido tiene claras convicciones, sino que el problema, me parece a mí, es de precarización pedagógica. Es decir, no hay una propuesta consistente, no se sabe... desde la partida, digamos, no fueron consultados los docentes, fue una comunicación. En realidad, por eso digo, esto es un poco cínico, porque no hacen más que elogiar el diálogo y hablar de que se trabaja con los docentes, y la población que legitima con su voto a este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cree que eso sucede, pero lo cierto es que no hay una relación de diálogo con los docentes, y me parece importante decirte, Mirta, es imposible hacer un cambio en cualquier aspecto del sistema educativo y en algo tan importante como esto, porque estamos hablando de 120 horas de la vida de un chico o de una chica adolescente de esta ciudad, más 30 horas de educación financiera, y la verdad es que hay un grado de improvisación que es realmente sorprendente. Entonces, eso también me parece importante decirlo, porque aparece de alguna manera oculto en una especie de propuesta que tiene más que ver con una aplicación para bajarse que con algo que le va a cambiar la vida a los chicos. Claro. Ahora, Maru, ¿vos encontrás una relación entre estas dos iniciativas y la política educativa y la política en general del gobierno de la ciudad? Sí, por supuesto. Bueno, no solo en la forma en la que se comunica, ¿no? Esto que venían mencionando respecto de que muchos de los docentes que van a tener a su cargo, digamos, estas prácticas, se enteraron por medios de comunicación. Primero, sí, o por un Twitter. Por un Twitter. Primero nos enteramos por los diarios y después nos enteramos en la escuela. La forma en que se comunica, esto que decían, ¿no? A modo de grandes titulares muy rimbombantes que luego cuando uno busca la normativa y trata de ir a la resolución que salió el 9 de diciembre, que no agrega más información que la ministra dijo en esa plaquita que mostraron, ¿no? 120 horas, una prueba piloto de 26 escuelas. Bueno, es una propuesta de precarización pedagógica sobre la que todavía falta mucha información. Ahora, sin duda responde, como bien vos me preguntabas, a un modelo, o cualquier vinculación entre educación y trabajo tiene que pensarse en el marco de un proyecto de desarrollo de nuestro país, ¿no? Todos los proyectos de desarrollo que tuvo nuestro país se anclaron también en el sistema educativo como uno de los pilares para potenciar la generación de valor agregado en nuestro país a través del conocimiento. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, tienen para la educación un determinado objetivo puntual y tienen un modelo productivo en nuestro país que deja muchos pibes y muchas pibas afuera. Y una cosita vinculada a lo que decía Soledad Acuña
cuando promocionaba las prácticas, ¿no? Ella hacía eje en que es importante recuperar la cultura del trabajo, hacía eje en que es importante que los chicos y chicas incorporen las habilidades que el mundo del trabajo requiere, y en la importancia de quitar los subsidios para recuperar justamente esta cultura del trabajo. Ahora, en lo que no hace eje la ministra, como bien hace cualquier gobierno, digamos, que responde a intereses muy concentrados, es en a que la actual estructura de trabajo no permite, no aloja a todos esos pibes y esas pibas, y no es responsabilidad justamente ni de la escuela ni de los pibes. Así es. Ahora, ustedes mencionaban hace un momento la cantidad de horas cátedra, y la pregunta que me surge es si en realidad no se va a alargar el horario escolar. Entonces, si se van a destinar tantas horas a estas pasantías o a la educación financiera, pregunto, Gabriel, ¿a qué se le quita? ¿Qué se quita del currículum? Está bueno lo que preguntás, porque la ministra decía, bueno, que se van a desarrollar habilidades blandas, ¿no? Y no está mal aprender a confeccionar el currículum vitae, poder tener una entrevista. Ahora, y concretamente me refiero en este caso a educación financiera, para que los chicos administren su situación financiera. Ahora, me parece que estamos en un momento y en un país en el que hay que pensar más bien la relación con el mundo del trabajo, el desarrollo del mundo del trabajo, porque este chico viene de una pandemia en donde su papá perdió o parte o todo el trabajo. Por lo tanto, pensar en desarrollar la habilidad financiera no está mal, pero sería bueno hacerlo en las materias que ya existen y que tienen que ver con economía, que hay más en una modalidad que en otra. Pero, como bien decís vos, cuando vos pones algo, en general la gente no lo sabe, hay que sacar otra cosa. Digo, estamos en una ciudad que está incumpliendo, por ejemplo, con la educación sexual integral, que tiene que ver con el marco del derecho al que tienen que acceder todos los chicos adolescentes respecto de su propia sexualidad. Entonces, eso sería sacarle tiempo a ESI. Pero también, no se dice a qué se le va a sacar tiempo. Pero tampoco se dice, y me parece que hay que decir, que no son los docentes los que darían educación financiera. Es parte de un convenio con varias, 40 y pico de empresas, y se lo dice como celebrándolo, y la verdad es que no es posible hacer una transformación de la escuela sin los docentes. Y esto me parece que hay que poder decirlo, porque si no, queda como total omisión. Bien. Consultamos también al secretario de Educación, Miguel Dualde, de la CETERA. Lo escuchamos y después le damos la palabra a Laura. Desde la CETERA hemos salido a criticar, a cuestionar fuertemente lo que salió a anunciar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como el proyecto de pasantías, en tanto vemos que no es más ni menos que un nuevo anuncio de los que nos tienen acostumbrados desde la ciudad, que tienen que ver más con anuncios mediáticos, simulando una preocupación, una dedicación por la educación, que en realidad son ni más ni menos que apariciones intempestivas que pretenden llamar la atención o definir agenda sobre una temática y presentarlas como algo novedoso, creativo, pero que en realidad no es ni más ni menos que un camino que ya hace mucho tiempo se viene recorriendo incansablemente por la mercantilización de la educación. Entonces nosotros salimos fuertemente a criticar porque las condiciones en las que se está presentando, planteando la idea de la pasantía, tiene que ver más con una idea precarizante, con la flexibilización laboral, incluso con ocupar puestos de trabajo por parte de estudiantes que deberían estar ocupados por los obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, con todas las condiciones y derechos laborales garantizados. Por eso, tanto la idea de las pasantías precarizantes como la última idea de la educación financiera fue fuertemente criticada por nuestra organización porque son como parches, como anuncios parciales, fragmentados, que no tienen que ver con una discusión profunda de una reforma curricular. No se puede mejorar la educación si solamente se pone un parche aquí o pensando que ahora hace falta la educación financiera y se agrega una materia más, sino que en realidad de lo que se trata es de plantear una reforma, la necesidad de reformar un currículum, pero que sea el producto o el resultado de un debate, de una discusión, de un análisis con los distintos sectores de la sociedad, con los distintos actores del campo educativo, para ver realmente cuál es el lugar, o cuál podría ser el lugar de este tipo de materias que son tan cuestionables. Para nosotros, ni las pasantías ni la educación financiera en sí misma son malas o buenas, sino que tienen que ver con un contexto, con toda una discusión mucho más compleja que hay que dar para poder debatir sobre su conveniencia o no. En ese sentido, nosotros nos preguntamos
qué espacios democráticos hubo para participar y debatir. Fueron convocados los sindicatos para una reforma curricular, fueron convocados los sectores más vulnerados por estas políticas de un capitalismo financiero, que son los que peor sufren esta idea financierista de la vida, esta financiarización de la vida. Nosotros vemos que estos son modelos propios de proyectos políticos como el macrismo, el bolsonarismo, el trumpismo, que son los que en realidad nos están convocando permanentemente a creer que la economía es solo el mundo de las finanzas. Laura, entonces. Mira, me parece que hay que escuchar con mucha atención a la ministra y a lo que decía Miguel acerca de la financiarización de la vida. Porque cuando uno empieza a debatir estos proyectos, al tiempo de darse cuenta que, como decía Gabriel, estamos frente a un proceso de precarización pedagógica, eso se da porque estamos hablando de economía más que de educación. Cuando uno consulta a especialistas curriculares, las compañeras, los compañeros economistas que discuten qué tiene que enseñar la escuela respecto de la economía, te van a decir que tiene 3 núcleos y que no es verdad que la escuela no le enseña. O sea, hay una parte de ese contenido financiero que es comprender cómo funciona la macroeconomía desde el punto de vista financiero, cómo la economía financiera le está ganando a la economía real de producción de bienes y servicios, cómo la vida del trabajo está dando paso a la vida, a la financiarización de la vida que dice Miguel. Ese es un núcleo. Otro núcleo es enseñar la microeconomía financiera. Y eso lo dice la ministra. ¿Qué implica tener una tarjeta de crédito, un esquema de monetización? ¿Cómo hago para pagar? Es decir, un sujeto que trabaja, gana un salario, ahorra y consume. Hasta ahí lo que conocemos. Pero fíjate cómo se desliza en lo que dice la ministra y se corre hacia el tercer núcleo curricular que está siendo promovido por las empresas directamente, que tiene que ver con la idea de que no se vive trabajando, se vive de la inversión. Ahora, sí es verdad que el mercado de trabajo se retrae. ¿De la inversión o de la especulación? Que es lo mismo. Claro. Y que vos sos pobre porque invertiste mal y rico porque invertiste bien. Y el sentido de tu vida es hacerte rico invirtiendo en criptomonedas o fondos de inversión. Eso que ya tiene un correlato, Mirta, hasta en la cultura. Uno ve películas que se trata de gente que invirtió bien o mal. Eso creo que es el núcleo más discutible y más serio de esta propuesta. ¿Coincidís, Maru? Sí, completamente de acuerdo. Me parece que hay 2 problemas que son los más graves de esta propuesta de educación financiera. Por un lado, lo que ya se dijo, ya está incorporada la educación financiera dentro de los lineamientos curriculares. La Ciudad de Buenos Aires tiene una herramienta para intensificar determinados contenidos, que es incorporar a la formación permanente de los docentes determinados contenidos que quiera intensificar a través de cursos, seminarios. La Escuela de Maestros en la ciudad no tiene ningún tipo de oferta vinculada a educación financiera, por ende no quiere que sean los docentes los que impartan estos contenidos. Y por otro lado, y me parece que tiene que ver con esta idea que se traía de la financiarización de la vida, justamente son esas empresas las que vienen a impartir, las que ven en los estudiantes no usuarios, sino clientes, ¿no? Porque si la ministra se junta con las principales fintech, que en realidad viven de generar el financiamiento del propio sistema, digo, nadie niega a esta altura de la vida la importancia del sistema financiero cuando se pone en función del crédito, por ejemplo, para el desarrollo productivo, el desarrollo individual, la posibilidad de acceder a distintas cuestiones. Ahora, creo que este tipo de empresas, pensando los contenidos, se está pensando en esa idea del sistema cada vez más alejado del resto de las actividades productivas y de la vida de la mayoría de las personas, en donde, allí solo ganan unos muy poquitos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir con este tema en el próximo bloque y en el otro próximo. Le vamos a dar también la palabra a los centros de estudiantes. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje Seguimos entonces, estamos con Maru Bieli, Gabriel Brenner, Laura Pittman. Hemos invitado también a la ministra Soledad Acuña, que no está presente. Pensaba que si acaso
este objetivo de preparar para el mundo del trabajo se puede plantear al margen de otro de los objetivos de la escuela media, como es el de la formación ciudadana. Gabriel. Está bueno lo que planteas, porque me parece que es necesario clarificar que la escuela secundaria tiene fundamentalmente el objetivo de formar para el ejercicio de una ciudadanía plena, y que en ese marco hay que pensar la relación con el mundo del trabajo, que no significa dotar de empleabilidad al otro, sino fundamentalmente ver cómo, primero, como adultos y como sociedad y desde la política y la economía se genera trabajo, y además generar una relación de los chicos y las chicas con el mundo del trabajo. En ese sentido, las prácticas en ámbitos laborales son una aproximación reinteresante al mundo del trabajo, y además me parece que es necesario pensarlos desde la escuela. También es necesario pensar la relación con la educación superior, especialmente en tiempos en que hay muchísimos chicos, y en esta ciudad, especialmente también en la provincia de Buenos Aires y en el país, que acceden por primera vez en la historia de su familia a una universidad. Entonces también hay que pensar la universidad como un espacio de continuidad para lo que tiene que formar la escuela. Son, diría, esas tres cuestiones que hay que pensar. Y en ese último caso, bueno, ¿por dónde pasa la preparación para que puedan iniciar una carrera terciaria o universitaria? ¿Qué significa prepararlos, no? Ahora, adquirir nuevos valores, planteaba la ministra Soledad Acuña, actitudes vinculadas con la responsabilidad, la perseverancia. Yo me pregunto si esto acaso no atraviesa todas las disciplinas, Laura. Por supuesto. Además es un poco lo que planteábamos en algún intercambio previo, que es que si vos no cuidás el anclaje curricular, o sea, qué contenidos estás aprendiendo mientras estás haciendo una experiencia en un ámbito laboral, ¿qué vas a aprender? La parte técnica del trabajo, o sea, la escuela técnica cuando induce en un ámbito laboral, lo induce en el marco de una orientación, de una especificidad. Y de conocimientos previos de los alumnos. Exactamente. ¿Qué vas a ir a aprender si, para decirlo rápido y de mal modo, revoleas pasantías precarizadas? Vas a aprender los aspectos más disciplinarios del trabajo, que de todas maneras el trabajo lo enseña, y habría que decir que lo enseña a lo largo de toda la vida. No es un contenido formativo ese. Bueno, como les prometí, vamos a escuchar a la presidenta del Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas. Lo que está mal de esta medida es la forma, en principio, en la que fue anunciada. Nosotros ayer nos enteramos de una medida que se va a aplicar el año que viene, a una semana de haber terminado la escuela, a espaldas de las comunidades educativas, porque es una medida que no se pensó con nosotros, que es para nosotros. Entonces, en principio no sabemos si es una medida que no se pensó y se soltó para que se aplique el año que viene, o se pensó y entonces hay que asumir que se pensó a espaldas de las comunidades educativas. Tiene que haber una relación que es necesaria entre la secundaria y la salida al mundo laboral, pero no de esta manera, no con un bache que se llena de preguntas. No sabemos qué van a hacer estas prácticas, no sabemos si vamos a hacer mano de obra barata para los empresarios que forman parte del negociado de la gestión porteña. Entonces dejan un montón de preguntas que nosotros necesitamos esa instancia de diálogo para aportar realmente qué es lo que necesitamos en nuestra educación. Bueno, también, Maru, podríamos pensar qué recibirán a cambio las empresas. Hay quienes consideran que esto de mano de obra barata es relativo, porque para las empresas también es una complicación. Habría que ver si es así, pero también qué van a recibir a cambio. Sí, la verdad es que yo creo, me animo a pensar que va a ser de muy difícil aplicación lo que está planteando la ministra. No sé cuántas empresas van a estar dispuestas a que los chicos pasen, entiendo, una vez por semana algunas horas dentro de sus instituciones. Ahora, lo cierto, y lo que planteaba Naru y lo que se venía planteando, los pibes y las pibas trabajan ya. Muchos estudian y trabajan, o más de la mitad apenas termina el secundario busca trabajo y sale a trabajar. Qué mejor que sea el andamiaje de la escuela el que los acompañe en esas trayectorias, ¿no? Qué mejor que sea la escuela el que
ponga el signo de interrogación respecto a si son esos trabajos a los cuales la mayoría de los pibes ingresan, precarios, informales, inestables, a los que los pibes están destinados a ocupar gran parte de su juventud, ¿no? Y lo que me parece es el interrogante más grande es si la perspectiva político-pedagógica del gobierno de la ciudad para acompañar a estos pibes va a ser la de aceptar la realidad tal cual está, ¿no? Adaptarlos para la incertidumbre, o si plantear algún tipo de mirada crítica, de reflexión respecto de esa realidad que ya los atraviesa de por sí. Incertidumbre, resignación, en realidad debiera ser esta preparación, por ejemplo, para conocer cuáles son sus derechos como trabajador. Tal cual. Yo, mira, creo, Mirta, que cuánto mejor sería la educación en la ciudad si el gobierno se animara a escuchar más a los docentes que transpiran la escuela secundaria todos los días, a los chicos como esta estudiante que acabamos de escuchar. Cuánto mejor sería, porque también, y hay que decirlo, gobernar la educación supone funcionarios que conozcan lo que sucede en una escuela, porque si no, cuando se promueve o propone algo, se parece más a la publicidad, y yo decía antes, a una app, a una aplicación para bajarse, que algo que le cambia la vida cotidiana del lunes a la mañana a un chico y por lo tanto a su familia, y me parece que en ese sentido tenemos que intentar ser más serios. A veces la publicidad y las redes nos tapan lo que realmente hay que poder discernir y entender. Entonces, lo que te digo es, sería muy bueno que se pueda escuchar más a los docentes y a los chicos de la secundaria, en este caso porteña, para poder luego tomar decisiones que no sean efecto de marketing, porque además, Mirta, y esto me parece importante decirte, sino lo que gobierna son la lógica, y lo decía antes Miguel Duhalde, mercantil. Entonces, la lógica escolar se ve de alguna manera derruida por una lógica mercantil. Y allí siempre lo que se privilegia es justamente, valga la redundancia, el privilegio y no el derecho, que a lo que hacías mención en tu pregunta inicial. Claro. Pensaba también, la ministra decía en algunas de las notas que los docentes van a tener la responsabilidad de planificación y el seguimiento de las actividades de aproximación. Es difícil entender que los docentes van a tener esa responsabilidad sin haber sido consultados previamente sobre cómo se va a implementar esto. Sí. Es difícil de pensar, porque en las declaraciones en los medios se planteó que hay 265 empresas comprometidas, porque esto está planteado como actividades de aproximación en 4 ámbitos que no son solo el empresario, pero siempre la estrategia de marketing en los medios es sobre el contenido empresarial. De las 265 empresas hay 3 convenios firmados. La resolución dice que a un chico o una chica la pueden enviar a hacer una pasantía hasta 60 kilómetros de la escuela a donde cursa. Entonces, cuando uno se pregunta por la viabilidad de este proyecto, la verdad que tiene muchísimos interrogantes. Y si yo soy docente de geografía y a mis 30 alumnos de un curso los mandan a 4 lugares diferentes a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que yo enseño, es muy difícil pensar la viabilidad pedagógica de este proyecto. Bien, para poner una nota de humor, pero a la vez empezar a pensar cómo se comunicaría, cómo se haría partícipe a los alumnos de estos, vamos a ver un videíto sobre educación financiera. Gracias a todos por estar aquí. Les presento al licenciado Justo, quien hablará de un tema que se llama educación financiera y que tiene que ver con nuestro dinero y con muchas de las cosas que tenemos y también que nos rodean. Buenas tardes a todos. Pregunto, ¿para qué se usa el dinero? Para comprar. Cierto, el dinero se utiliza para adquirir cosas, ya sea para nosotros, para nuestra familia o para todos en nuestra comunidad. Estas cosas pueden ser tanto un objeto como ropa o comida, y también un servicio como el pago de luz o del agua. Cada uno tiene un precio diferente que pagamos precisamente con dinero. Por eso, la educación financiera consiste en enseñar o aprender el buen uso del dinero principalmente, pero también nos enseña a ser cuidadosos con otros recursos que tenemos y que utilizamos. No entiendo bien qué quiere decir.
Me refiero a que la educación financiera nos da la oportunidad de desarrollar habilidades básicas para hacer un mejor uso de los recursos que tenemos. O sea, del dinero que recibimos, de lo que gastamos, de lo que ahorramos o vamos a ahorrar, de algún préstamo, de lo que usamos como nuestra ropa, útiles, del cuidado del agua y más. Para ello, debemos de estar muy bien informados. A todo esto también se le puede conocer con el nombre de finanzas personales. De hecho, es un asunto muy importante porque todos los días usamos las finanzas, hasta ustedes los niños, cuando van a la tienda y pagan lo que han elegido comprar, o cuando cuidan su uniforme, sus útiles o sus juguetes. ¡Oh! Entonces, ¿las finanzas son el dinero? Justo eso, pero recuerden que también hay otras cosas que usamos y de igual forma son parte de las finanzas. Por eso la educación financiera contribuye al bienestar familiar, porque aprendemos a cuidar y a hacer un mejor uso de nuestros recursos, incluido el dinero. Hacer esto nos hace sentir tranquilos, así que es elemental que los niños sean cuidadosos de sus cosas y planeen cómo usar su dinero y cómo administrarlo cuidadosamente desde ahora. A medida que crezcan, podrán continuar con esta práctica en los diferentes niveles educativos, en el mundo laboral y cuando formen su propia familia. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, administremos nuestro dinero, tengamos metas y vivamos mejor. Bueno, ahí atrás estaban los padres que habían sido invitados, pero eran especies de floreros. Brevemente cada uno, ¿qué le dirías a este empresario que se dirigió a los alumnos? Que le faltó la parte de decir inviertan en criptomonedas, niños. Claro, se olvidó. Sí, siempre cuando se llega a ese capítulo lo que se ve claramente es una desconfianza básica hacia todas las formas de vida pública. Es decir, es el empresario el que va a la empresa. Es el punto de vista empresarial desde el cual se abordan estos contenidos de educación financiera y es haciendo silencio sobre las condiciones reales, como decía Gabriel hace un rato, de la condición de vida de la gente. Porque, como decíamos antes, en un mercado de trabajo en retracción, hablar del buen uso del dinero es casi perverso, ¿no? De manera que hay que volver a tener confianza en los docentes, hay que volver a tener confianza en las herramientas clásicas de la escuela que han ayudado a alfabetizar y a insertar en el mundo de trabajo a millones de personas, como son el currículum, la capacitación docente y todas las tecnologías de las que la escuela dispone para que esto sea realidad. Gabriel. Yo prefiero decir que hay que intentar acercar más lo que se dice con lo que se hace. Hablar de mejor uso del dinero, en este caso en un gobierno que hace mal uso de los fondos públicos para educación, porque hace más de 10 años que viene bajando el presupuesto educativo, es ejercer abiertamente violencia a través de otros medios. Por lo tanto, hablarle a los chicos de que administren sus finanzas personales, cuando en realidad hay un desconcierto muy grande como sociedad respecto al futuro laboral, no de ellos, sino concretamente de su papá el día de hoy, prefiero en todo caso que se aumente el presupuesto educativo y que todos tengan vacantes, porque en todo caso está gastando mal el dinero quien gobierna la ciudad. Y porque sin escuelas no tendríamos de qué hablar. Estos empresarios, es muy gracioso, digamos, pero estos empresarios pagan mucha plata a consultoras para captar información respecto de conductas financieras de la gente, ¿no? Lo hacen a través de aplicaciones, de plataformas. Ahora lo que están proponiendo es que lo hagan en la escuela y con los estudiantes, lo cual le va a salir gratis, ¿no? Porque de alguna forma lo único que hace Soledad Acuña es decir muchas gracias a todas aquellas empresas que nos validaron contenidos, ¿no? Desde qué autoridad política, pedagógica son estas empresas las que validan contenidos para los estudiantes. Coincido con lo que decían, volver a creer y revalidar, por supuesto, el rol fundamental que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la educación para cualquier tipo de reforma que quiera hacerse dentro de la escuela. Seguramente vayan a ser ellos los que garanticen que esto, que tiene muy poco de seriedad, terminen siendo experiencias valiosas, seguramente. Es lo que hacen los docentes en los intersticios de la normativa cada vez que pueden, porque son los que todos los días se levantan pensando en cómo hacer para que nuestra escuela, en este caso secundaria, sea mejor.
Ahora, pensaba también en las contradicciones, ¿no? Los docentes de todos los niveles saben que salir con los chicos de la escuela para hacer alguna actividad, ir a un museo, ir a otro tipo de espacios públicos de aprendizaje, es todo un trámite complejísimo, por eso cada vez salen menos también, porque la responsabilidad civil es enorme. Y entonces me pregunto, bueno, ¿cómo será esto de sacar a los chicos a casi 60 kilómetros en algunos casos? ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso, ¿no? Por eso, bueno, volvemos al tema de cómo se implementaría esto. Nos vamos al próximo bloque, seguimos escuchando también a otro centro de estudiantes y la segunda parte de Miguel Duhalde. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Seguimos entonces intercambiando opiniones sobre este tema de las pasantías, la educación financiera, que no son una novedad dentro del sistema educativo. Hay puntualmente en las escuelas técnicas, pero la implementación no es compleja. Sí, es complejísima porque implica articular los espacios a donde vas a realizar estas prácticas, la enseñanza de contenidos en la escuela, los agrupamientos de estudiantes, los espacios físicos, el cuidado, ¿no? O sea, estás poniendo menores de edad en ámbitos laborales. La evaluación de todo eso. La evaluación te diría que es lo que está más trabajado en la resolución como es característica de esta gestión de gobierno, porque parece que es la parte importante. O sea, se está hablando de sistemas de acreditación, pero no está claro, porque la propia resolución que habilita estas que se llaman actividades de aproximación al mundo del trabajo y la educación superior, de lo cual no se dijo nada todavía eso. Pero se está planteando algunas pautas para que puedan ser aprobadas estas actividades en el ámbito público. Del ámbito privado no se dice nada, o sea que aparentemente no habría controles. De manera que yo creo que se va a abrir un debate, como ya se abrió, porque esta no es la primera iniciativa. Esto se intentó en 2017 y hubo tantos cuestionamientos, tanta alarma y tanta preocupación que finalmente no terminó implementándose. Yo recuerdo que en un momento se sacaron horas de historia en las escuelas técnicas en la ciudad. Esto fue hace varios años. Ahora, ya que mencionás el tema del debate, seguramente, Gabriel, vos en la gestión en algún momento recordarás, no sé si llamarlo parche, como en un momento decía Miguel Duhalde, o esto sería una pseudo reforma. Lo cierto es que necesita tiempo y necesita efectivamente debate y en ese debate participación de los diferentes actores. Como se ha hecho cada vez que, por ejemplo, con la Ley Nacional de Educación, que hubo como nunca consultas a todos los sectores y ese debate resulta enriquecedor. Por algo no se hizo, eso es importante pensar. Cuando se quiere hacer un cambio en el sistema educativo, y esto no es de la ciudad, ni de Argentina, ni de estos años, de hace muchos años, y hay quienes estudian hace muchos años los cambios y las reformas en la escuela, muchas veces cuando se quiere hacer un cambio, como estamos analizando en este caso, suele ser un cuerpo extraño que rebota o que en todo caso lamentablemente daña, porque acá estamos hablando de que sucede cotidianamente en la vida de los chicos, por lo tanto no es que simplemente fracasa un intento de cambio, sino que hay muchos chicos que pierden la oportunidad de hacer, por ejemplo, una práctica laboral cuidada y trabajada por la escuela. Entonces, o en el caso, como decían mis compañeras, de educación financiera, donde hay información relevante para trabajar, pero que en todo caso el problema es cómo se está implementando esto. Y ahí está la clave, y es que es a espaldas de la comunidad educativa. Entonces, me parece importante decir que nunca se ha podido lograr un cambio, incluso mínimo, en el sistema educativo, a espaldas de los docentes. Y esto también supone, y hay que decirlo claramente en tiempos en que esto no es claro, o que los sindicatos tienen mala prensa, que los docentes son representados por los sindicatos, y que una reforma debe ser con
un trabajo con cada uno de los sindicatos. La ministra suele decir que hablan con los sindicatos, pero hablar no es bajar un comunicado o en todo caso mandar un mail. Hablar es estar dispuesto a escuchar y a cambiar lo que uno trajo para hacer. Y los cambios suponen siempre un sentido distinto que la idea original. Los cambios suponen un proceso que se llama no de implantación, porque no se implanta el cambio, sino de implementación, que supone algunos cambios que tienen que ver con el intercambio entre actores que son distintos y que tienen ideas distintas. Por lo tanto, eso es algo que habría que poder intentar que el gobierno de la ciudad, en este caso, pueda escuchar para la mejora de la vida de la población, más allá de los intereses políticos de cada quien. Claro, lo que pasa es que, si se quiere, hay coherencia, porque los docentes no fueron consultados, pero previamente fueron descalificados. Entonces, tiene coherencia eso. ¿Para qué vas a consultar a docentes que, según la ministra, por ejemplo, no tienen vocación, o todo lo que ha dicho en estos últimos años en relación a ellos? Maru. Sí, la verdad que, hay dos cosas en las que son muy coherentes en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en general y en la gestión en educación. Por un lado, el carácter inconsulto de cada una de las medidas que llevan adelante. Ya lo vimos con la secundaria del futuro hace 5 años, lo vimos con la Unicaba, lo vemos en este caso con este tipo de medidas que llegan en diciembre y mediante el boletín oficial y mediante el Twitter. Y hay otra cosa en la que es muy coherente Soledad Acuña, que es en el desprecio a todos los actores de la comunidad educativa, ¿no? Porque los docentes están, ya vienen recibiendo sistemáticamente ese desprecio al llamarlos fracasados y demás, que es increíble, ¿no? Porque la verdad es que tratar de esa forma quien la ministra sobre los que debería ejercer la conducción, ¿no? Alentarlos. Pero además da la sensación cada vez que la escuchamos que es como una espectadora pasiva de una realidad que le pasa por un costado, ¿no? Ella siempre se encarga de analizar una situación, lo hizo con los estudiantes, me refiero a que a todos los actores de la comunidad educativa, porque son las familias que se organizan en torno a la vacante, las que están politizadas y entonces no son dignas de ser consideradas familias de la escuela, son los docentes y ahora también son los estudiantes, aquellos estudiantes que quedaron fuera de la escuela producto de la situación tan terrible que vimos los últimos 2 años, los que, ya están destinados a estar en la calle y además ser parte de una red de narcotráfico, ¿no? Como dijo la ministra, la que recordemos, dice que quedan 100 chicos sin recuperar. Nosotros estuvimos inscribiendo en el Progresar, en la ampliación del Progresar para 16 y 17 años y solamente de ese dato, que arroja el gobierno nacional respecto a la Ciudad de Buenos Aires, de 16 y 17 años hay más de 700 chicos que dejaron la escuela y que se los pudo encontrar, se los pudo ir a buscar a la casa como tiene que hacer la ministra de Educación y a través de la beca comprometerlos y acompañarlos a que retomen sus estudios secundarios. Claro, no nos consta que este trabajo lo haya hecho el Ministerio de Educación de la ciudad. Pensaba también en relación a algo que ustedes decían, que poder hablar sobre el mundo del trabajo, el trabajo futuro de los estudiantes, tiene relación con ese objetivo de la escuela media, que es que los chicos egresen teniendo claro un proyecto de vida. También es un objetivo que no es tan fácil concretar, pero es muy importante al menos tenerlo enunciado porque efectivamente la escuela secundaria, si contribuye a eso, los chicos después no se van perdiendo en el camino y pueden saber si van a ingresar a un nivel terciario, universitario, si van a tener un proyecto de trabajo, cómo va a seguir la vida, ¿no? Vamos a escuchar la segunda y última parte de Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA. La economía es mucho más que las finanzas, por eso discutimos esta idea de solamente de reducir la problemática a la educación financiera. En realidad tenemos que discutir la economía en toda su complejidad y pensar qué lugar puede ocupar la economía en los proyectos o en los diseños curriculares de las distintas jurisdicciones, de los distintos años o niveles del sistema educativo. Entonces, priorizar solo el aspecto de lo financiero es reducir
la problemática económica a las cuestiones que tienen que ver con solamente la especulación financiera, la idea de capital, la maximización de las ganancias, y no preguntarse por otros componentes de la economía, como por ejemplo el trabajo, el empleo, los modos de producción, los sistemas de explotación extractivista, la inconveniente que tiene esos sistemas con respecto a lo ambiental, toda una serie de discusión de la industria, el campo, los distintos factores económicos. Es mucho más complejo, y reducir la discusión en la educación financiera para nosotros es un retroceso más que un avance, tal como lo pretende presentar el gobierno de la ciudad. Así que en ese sentido nosotros nos hacemos muchas preguntas, ¿no? En caso de que esto se implemente, lo de la educación financiera, ¿van a aumentar el presupuesto educativo para pagar más horas de clases? ¿Ampliarán los turnos para el dictado de las clases? ¿O por el contrario van a sacar materias para reemplazarlas por la educación financiera? ¿Qué materias reemplazarían? ¿Qué materia valdría menos que la educación financiera? Historia, educación artística, literatura, plástica, educación física. ¿Qué sacarían? ¿Qué reemplazarían por la educación financiera? Bueno, tal cual, ¿no? Un poco lo preguntábamos antes, porque algún movimiento esto va a generar, ¿no es cierto?, en la carga horaria de la escuela media. Y por otro lado, también suma trabajo a los docentes. Todavía no está claro cuál, pero suma trabajo. Laura. Sí, yo creo que en el ideal de esta propuesta no serían los docentes los que lo llevan a cabo. Y eso es realmente preocupante, porque lo que está detrás de este proyecto político también es bastante más profundo que la discusión de la educación financiera. Y es si yo entiendo que el futuro de la vida y el futuro de la economía va a ser un futuro donde los beneficios del desarrollo tecnológico son apropiados por una minoría o son aprovechados por el conjunto de la humanidad. Porque esa perspectiva se suele mostrar como única posible. ¿Sí? Y lo dicen todos los documentos, las cosas que se producían cuando sacaron en la Argentina 2030. En el futuro va a haber menos puestos de trabajo, por lo tanto ustedes se tienen que formar más. Pero si me estás diciendo 2 líneas más arriba que hay menos puestos de trabajo, que yo me forme, no va a generar menos puestos de trabajo. Porque en el fondo no se entiende el trabajo como un bien social, como un medio de cohesión y como una herramienta, si se quiere, hasta de la felicidad de los pueblos. Entonces, sí, como un derecho también. Como un derecho y como algo que tiene que ser producido y distribuido a esta altura del desarrollo tecnológico. En lugar de servir para liberar al hombre y a la mujer del yugo del trabajo, sirve para hacernos más esclavos. Ahí es donde encuentra coherencia esta propuesta de que hay que revolear pasantías precarizadas, enseñar a invertir en criptomonedas y fondos de inversión, alentar la economía especulativa, porque siempre lo que está detrás es el punto de vista empresarial y no el punto de vista del bienestar general y del interés colectivo. Bueno, vamos a escuchar, sí, a la presidenta Inés Nastaquín del Centro de Estudiantes de la EMEM número 1 del Distrito Escolar 16, Rodolfo Walsh. Hola, soy Inés Nastaquín, alumna de 4º año del Colegio Rodolfo Walsh y presidenta del Centro de Estudiantes. Bueno, respecto a las prácticas laborales, creo que es un tema por el que actualmente estamos afectados los estudiantes secundarios, docentes y el resto de los actores de la educación. Me resulta preocupante la gran falta de información con la que nos encontramos. Sabemos que las prácticas son obligatorias, que constan de 120 horas y que son para los alumnos de 5º año. Pero no sabemos cuáles son las empresas u organizaciones que participarían, o si podremos elegir dónde hacer nuestras prácticas. Creemos que deben ser optativas, con un acompañamiento pedagógico y con requisitos básicos que se deben cumplir en estos lugares para que podamos realizarlas. Disfrazado de adquirir la cultura del trabajo, podemos ver una medida que podría ser absolutamente fructífera y positiva para nosotros, como brindar herramientas o estrategias para un acercamiento al mundo laboral. Pero se opaca debido, una vez más, a que no se consultó con los docentes, mucho menos con los alumnos, y que de esta forma podemos notar la inoperante planificación con la que se piensa llevar a cabo este proyecto. También sabemos que el gobierno de la ciudad reduce abruptamente el presupuesto para la educación todos los años, y que esta acción no es un hecho aislado, sino que viene arrasando con nuestros docentes y nuestras instituciones con la supuesta mejora llamada secundarias del futuro. Entendemos que no somos cruciales en la agenda del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, ¿qué sucedería si este discurso de innovación en nuestra educación se convirtiera rápidamente en un trabajo precarizado? Bueno, Gabriel,
Me vuelve esta idea de que la idea es ayudar a los chicos a administrar sus finanzas personales. Bueno, la escuela es un ámbito en el que hay una disputa permanente entre ciertas formas de disciplinamiento, porque yo veo en esa frase, en esto de que administre sus finanzas personales, eso lo pueden hacer especialmente muchos chicos que ya están en familias de sectores medios, en donde ya tienen cierta salida laboral garantizada. Pero la mayoría de los chicos, en todo caso, no tienen finanzas para administrar. Por lo tanto, me parece que está bueno, y ahí voy a la otra parte de esta tensión que se vive en la escuela, que estaría bueno también que la escuela nos enseñe a curiosear, a dudar, en todo caso, a emanciparnos y a que los pibes y las pibas se puedan preguntar preguntas incómodas. Incómodas también para nosotros, porque nosotros estamos teniendo una perspectiva crítica, pero creo que no supimos todavía darles una muy buena o una aceptable respuesta a los chicos y a las chicas en torno a la relación con el trabajo, y hay que hacernos cargo. Por lo tanto, la escuela es un ámbito de lucha y de disputa, de intereses, de ideas, en esto que estamos planteando. Entonces, me parece que, como dicen las chicas que representan a sus compañeros y compañeras, hay que animarse a salir a discutir y a hacer de esta propuesta, que repito, básicamente es interesante si se la aprovecha y se la hace seriamente, una propuesta que le mejore la vida a los chicos, pero también que tenga que ver con una transformación de la sociedad en beneficio de la mayoría. Y eso tiene que ver con la educación como derecho, y que tenemos que cumplir una ley de educación nacional que plantea la escuela como un derecho y no como un privilegio. Tengo la sensación que en esta ciudad se habla del derecho, pero se cuida el privilegio. Así es. Bueno, y decía formación, aspectos que tienen que ver con la crítica, cuando en realidad esto se está planteando desde un lugar acrítico, justamente, de cómo funciona la economía. Las dos, cortito y de despedida. Bueno, gracias por invitarnos. Me parece que es sumamente importante discutir aquello que no se quiere discutir en la ciudad de Buenos Aires, que se impone sin ningún tipo de reflexión. Nosotros la seguimos convocando, como vos la convocaste al programa, la convocamos a la ministra Soledad Acuña a la legislatura porteña, donde también hay representación de otros espacios políticos que han sido elegidos en la ciudad de Buenos Aires y que por lo menos en los últimos 2 años, en un momento tan terrible como el que pasamos, no asistió. En 2 años no vino la ministra a la legislatura, así que uso este ratito para invitarla, para decirle que, por supuesto, fundamentalmente a los pibes, ¿no? Escuche, pero que también escuche a otros y a otras, que lo que queremos es, más allá de las diferencias políticas, tratar de lograr como objetivo que podamos brindarle a nuestros pibes y a nuestras pibas una sociedad, un futuro mucho mejor. Laura, de despedida. Bueno, que hay que cuidar a las chicas y a los chicos. La escuela es un espacio de cuidado de las chicas y de los chicos. Y si bien ese proceso es gradual y a los 16 y a los 17 o más, porque hay bastante sobredad en nuestro sistema, ya están más grandes, todavía hay que cuidarlos. Uno veía en el video del señor empresario que va a explicarles educación financiera a los nenes de primaria, una perspectiva solidaria con la idea de que no hay más infancia. ¿Por qué? Porque se nace consumidor y yo puedo hablarle de igual a igual a una criatura de 8 años. Eso no es así. Hay que seguir cuidando a las chicas y los chicos y tomar las decisiones responsables y bueno, cumplir con el papel que quienes están a cargo del sistema educativo tienen asignado. Muchas gracias a los tres por ayudarnos a pensar este tema complejo, profundo, que nos compromete a todos. A ustedes, hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y verdad. Fogoneros incansables, los maestros abren los ojos.